Paola Cabrera, acá en la plaza. Muchísimas gracias a nuestra coordinadora. Bueno, hemos visto, señores, en las últimas horas, en el día de ayer y antes de ayer en la tarde, noche, el comportamiento de las lluvias en la ciudad capital, pero en todo el territorio nacional. Vimos calles inundadas, un tránsito totalmente colapsado, comunidades afectadas e incomunicadas y hasta pérdidas humanas, que en estos casos es lo más lamentable. Podemos determinar entonces que hay una tendencia, que hay un patrón que ha cambiado en los últimos años con respecto al cambio climático y con respecto a las fechas donde tenemos fenómenos atmosféricos en la República Dominicana. 2022, 2024 y ahora en 2026 nuevamente fuera de fecha tenemos este tipo de patrón. Lo que sí no cambia es el patrón conductual de las personas frente a un patrón ya de fenómenos que nos han dicho que el cambio climático nos ha tocado y a todos. Y quiero ahí que la producción me ayude para presentar algunas imágenes para que nos demos cuenta que esta situación es global, no es solamente de la República Dominicana. Tenemos inundaciones en Medio Oriente, en países como Dubái. El año pasado en Nueva York vimos también grandes inundaciones, en España, en Sevilla. Lo que quiere decir que debe de cambiar el foco de los gobiernos a realizar una planificación estratégica de cara a los patrones que estamos teniendo con respecto al cambio climático. La República Dominicana no es la excepción de estos escenarios. Pero sí nos hemos dado cuenta que estos fenómenos cada vez son más sostenidos, con mayor durabilidad, tenemos mucha agua en poco tiempo, incluso sorpresivos. Ahí vemos las imágenes, esta que estamos presentando. En Dubái, en Medio Oriente también sucede esto. Entonces hay un llamado, señores, a prestar atención a esta agenda climática. Lo decíamos al principio de la intervención en esta mañana, el drenaje pluvial de la República Dominicana data de 1969. Estamos hablando de la década del 70 y del 80. En aquella oportunidad, en esa ocasión, la ciudad de Santo Domingo apenas alcanzaba el 1.000.000 de personas. Estamos hablando que en la actualidad, entre Santo Domingo y el Distrito Nacional, tenemos a cerca de 5 millones de habitantes. Hemos crecido estructuralmente, hemos crecido en el desarrollo, vemos las grandes cadenas de supermercados, vemos las grandes torres, vemos los grandes restaurantes, bares, y ha crecido también la población. Lo que no ha crecido, lo que no se ha trasladado es esa educación cívica que deberíamos de tener y ese cambio, ese patrón conductual frente a un cambio climático que cada vez sigue cambiando. Hemos hablado en esta mañana de lo que ha hecho el gobierno a partir de los patrones que se han detectado desde el 2022. Más de 5.000 millones se han invertido para poder contrarrestar esto en cañadas solamente del Gran Santo Domingo. Y se han identificado 50 puntos críticos para la creación de alcantarillas, para los invernales y para los filtrantes. Pero aquí hay una verdad incómoda que a muchos no le gusta porque seguimos dejando la responsabilidad total a los gobiernos, que tiene que ver con la gente, que tiene que ver con su patrón conductual, que tiene que ver con que no es mi problema, es el problema del Estado que lo gestione y que lo defina. Entonces la ciudad no se está inundando sola. Estos son hechos que son aislados, son fenómenos que están ocurriendo de manera sorpresiva, pero hay un precedente que está en nuestro comportamiento en la gestión de los residuos sólidos. Y en esta ciudad, ¿verdad?, del siglo XXI, donde, entre comillas, hemos cerrado la brecha digital, y digo entre comillas porque ese pudiera ser otro tema para desarrollar de manera muy amplia y extensa, seguimos viendo a algunos alienígenas, y le llamo así porque no pueden ser seres humanos, que atentan contra su mismo derecho a vivir bien, a su calidad de vida, a su bienestar, tirando basuras en las calles. Y me quiero centrar en los focos de basura. ¿Dónde los encontramos? Desde que se juntan 2 o 3 personas en un espacio público, hay foco de basura. En el chinero, el frutero de la esquina, un foco de basura. Los motoconchistas en las paradas, otro foco de basura. Tenemos a los choferes de carro público y a los choferes de autobuses en esas paradas, otros focos de basura.
Y la gestión que tiene que hacer la parte humana, la persona, de botar, de desechar de manera adecuada sus residuos. Señores, yo ando con mi basura en mi cartera. Si yo estoy en un lugar público donde no veo un zafacón, donde no hay dónde colocarla, yo la echo en mi cartera y pongo de ejemplo estos focos, pero vámonos a las grandes carreteras, a las principales avenidas de nuestra ciudad de Santo Domingo. Y yo sé que ustedes también lo han presenciado. Vemos personas en vehículos, no de carro público, de alta gama, bajar su cristal, yo lo he visto, y desechar su botella plástica, como el que más. Justamente ayer yo transitaba por Alma Rosa y hubo un padre de familia, de eso que hablaba el oyente que nos llamó, que él se bajó de su vehículo, sacó su basura de su baúl y la colocó en una esquina. Y tenemos una ley de gestión de residuos sólidos, la 225-20, que establece medidas para eso. Pero como no tenemos sanciones aplicadas, seguimos comportándonos de esa manera. Y es a donde quiero llevar el foco en esta oportunidad. Mucho se habla de que hemos crecido como economía desde el 2019 al 2025. Tuvimos un crecimiento entre 4 y 6% del Producto Interno Bruto. Pero ese crecimiento no se traduce al comportamiento humano. Seguimos creciendo y nos seguimos desarrollando y nos seguimos comportando de la misma manera. La ley establece qué es sancionable. Tirar basura en las aceras, en los espacios públicos, en los parques. Pero establece medidas que son, no sé ni cómo calificarlas. De 100 a 1,000 pesos es lo que se establece como salario mínimo, como sanciones. Tenemos que revisar esa ley del 2020. ¿Saben por qué? Porque en el 2020 no teníamos los acontecimientos atmosféricos de 2022, 2024 y 2026. La gente necesita sentir en su bolsillo para que pueda tener un cambio de conducta. Y por eso decía, me quiero ir antes del fenómeno. No estoy minimizando la cantidad de agua que cayó, fue mucha. Y no estamos preparados, tenemos un drenaje pluvial de 1969. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra conducta y a nuestros gobernantes de las alcaldías que implementen los regímenes de consecuencia que están establecidos en la ley. Y si hay que revisarla, pues revisémosla.